Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una de las cosas que más me gusta leer en los libros son los puntos de inflexión de los personajes. Leer esos huracanes que arrancan al personaje del suelo y le ponen a dar vueltas con una fuerza centrífuga increíble, de tal manera que casi sale viento de las páginas y te arrastra con él. Y el libro del que hoy os vengo a hablar es entero eso, un punto de inflexión desde lo más profundo de las entrañas de un personaje. Vengo a hablaros de La pasión según G.H. de Clarice Lispector. Este libro cuenta el encuentro entre G.H. y una cucaracha. G.H. es una mujer brasileña de la que el lector nunca llega a saber mucho, ni siquiera llega a saber su nombre completo, es G.H. y desde el principio al final del libro es G.H. y punto. Y es una mujer brasileña de alta clase social que un día entra a uno de los cuartos de su casa a limpiar una habitación que ha quedado vacía. Y cuando entra a esa habitación, se encuentra con que en la habitación hay una cucaracha. Y se quedan mirando a la cucaracha y tiene un trance existencial increíble a raíz de ver a la cucaracha. La cucaracha la catapulta a un punto de inflexión tremendo en su forma de ser, digamos. Y es un libro que es increíblemente visceral, o sea, es muy visceral hasta el punto de que resulta muy incómodo a veces leerlo. Y esto se debe a que el punto de inflexión de G.H. es tal que durante todo el libro es como estar metido en la mente de una persona que se está abriendo y que está dejando salir a otra de dentro. O sea, es una cosa como un poco grotesca existencial, ¿sabéis? Es como si una persona se parte en dos para dejar nacer a la persona que en realidad es y siempre ha sido. Y entre muchas otras razones que voy a ir comentando a lo largo de este vídeo, me parece un libro extremadamente interesante por esta razón, por la incomodidad que genera al lector. Porque es un libro que es como que es metaliterario en muchas cuestiones que voy a ir hablando ahora con vosotros. Y una de ellas es que de la misma forma que G.H. se queda mirando a la cucaracha a pesar de que le incomoda mirarla y que está incómoda en todo el trance que está teniendo, porque los trances al final te arrancan de tu ser anterior, entonces siempre son algo que da miedo, y ella sigue en el trance a pesar de todo ello. Tú como lector, aunque te incomode leer algunas de las cosas que están relatadas, también sigues leyendo aún así por intentar alcanzar esa revelación que te da la literatura. Entonces es como que esa incomodidad que siente G.H. también la sientes tú al leer, pero también la superas si te terminas de leer el libro por eso, ¿no? Por la misma revelación que en realidad está intentando alcanzar el personaje de la novela. Pero bien, ¿de qué trata este trance del que os estoy hablando? Pues es básicamente un naufragio de la identidad. G.H. va picando el hielo de todas esas capas que se han ido cristalizando encima suyo, que son las capas de la identidad. Y entonces ella quiere picar todas esas capas de hielo hasta deshacerse de él y llegar al centro del ser, ¿vale? Y la cucaracha en todo esto es un símbolo de algo muy antiguo, ¿no? Porque claro, la cucaracha es un insecto que estaba en la época de los dinosaurios, o sea, es un ser mitológico prácticamente, la cucaracha. Y, y claro, G.H. empieza a pensar en todo eso y empieza a ver la cucaracha como, o sea, la empieza a ver en su condición de ser originario. Y a raíz de ver eso en la cucaracha, ella se da cuenta de que dentro suyo también hay esa esencia originaria, pero que está sepultada por las capas y capas y capas de sedimentos de identidad humana que nos vamos poniendo encima. Entonces,
el propósito de GH en este trance es ver hasta qué punto ella es capaz de deshacerse de esos sedimentos y de salir, ¿no? O sea, de ser el ser originario, como la cucaracha. O sea, la cucaracha que tú la ves y dices, esta mierdilla que está ahí. Bueno, pues esa mierdilla que está ahí es más originaria que lo que tú vas a ser en toda tu vida, porque la cucaracha no tiene capas de identidad que se pone para esconderse del miedo que da el núcleo. Entonces, ella se da cuenta de que dentro suyo también está el origen, pero que lo que nosotros llamamos el yo, que son todas esas capas de identidad humana, como estoy diciendo, son un obstáculo que hay que destruir para alcanzar ese núcleo originario de lo vivo. Y claro, aquí surge una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué es lo más vivo de todo? Puede que no sea lo humano, sino algo muy anterior a ello. Puede que exista un núcleo seco, una especie de núcleo desértico, alejado de todos esos oasis que nos vamos imaginando para soportar la sequedad del núcleo, y que quizás está ahí si nos tomamos el tiempo de desadornarlo, ¿no? Y de intentar ir a lo verdadero, que es lo que está intentando hacer aquí GH. Y eso es lo que ella pretende descubrir, hasta dónde puede llegar ella en el núcleo y si realmente puede incluso acercarse. Intentar volver al desierto. Y claro, entonces, pues este es un trance en el que se va desnudando el ser totalmente, y GH en ese desnudarse ofrece una resistencia, ¿no? Porque es incómodo, es desagradable quitarte las capas que te dan calor de encima y quedarte desnudo. Es algo que da pudor y que no sabes ni cómo actuar. Entonces, claro, GH tiene una tensión porque ella quiere desnudar el alma, pero a la vez no quiere, porque es algo a lo que nadie está acostumbrado a hacer. Todos vivimos con estas capas encima de identidad y pocos pueden asomarse al abismo de la existencia sin o bien quedarse paralizados del miedo y apartar la mirada, o quedarse mirándolo tan fijamente que se pierdan. Entonces, ¿dónde está el balance de mirar al abismo de la existencia, a ese núcleo del ser, sin volverse totalmente majara? Y esta es un poco como la pregunta que surge también con este libro. Pero bueno, se alzan muchas otras preguntas también, porque claro, ¿cómo vivimos cuando se nos despoja de la identidad? ¿Es eso posible siquiera? ¿Es posible ser un humano sin esa identidad? ¿Es posible ser el núcleo sin nada que lo vuelva menos seco? ¿Es posible estar en el desierto sin imaginar un oasis? Y también es como algo que es triste, ¿no? Porque quizás seríamos mucho más verdaderos si consiguiésemos habitar ese desierto. Y sobre todo también a mí la pregunta que me surge es, vale, tú tienes un trance, llegas a esa conclusión, pero ¿cuánto tiempo puedes aguantar antes de que vuelvas a querer encontrar un oasis, ¿no? Y, por ejemplo, esto lo dice el inspector al principio del libro, dice lo siguiente. Dice, es difícil perderse. Es tan difícil que probablemente prepararé deprisa un modo de hallarme, incluso aunque hallarme sea nuevamente la mentira de que vivo. Y luego aquí habla como de una especie de tercera pierna, ¿no? De que aunque estemos hechos para andar sobre dos piernas, nos hemos creado una tercera pierna que creemos necesaria, pero que en realidad nos está impidiendo caminar como deberíamos de caminar, ¿no? Y dice así. Sé que habré de andarme con cuidado para no utilizar subrepticiamente
una nueva tercera pierna que me brota tan fácilmente como el capín, y para no llamar a esa pierna protectora una verdad. Y también dice: ¿fue entonces en la edad adulta cuando tuve miedo y creé la tercera pierna? Mas como adulto, ¿tendré el valor infantil de perderme? Perderse significa ir hallando y no saber qué hacer con lo que se va descubriendo. Con las dos piernas que andan, pero sin la tercera que asegura. Y quiero estar cautiva. No sé qué hacer con la aterradora libertad que puede destruirme. O sea... Bueno, si no os he convencido ya para leeros el libro leyendo eso, bueno, en fin, ya no os voy a convencer. Bueno, igual sí, quedaros un poquito más que igual sí. y bueno, entonces, es un libro que yo diría que trata sobre tres cosas, ¿vale? Por un lado, la tentación, por otro lado, el miedo y por otro lado, la euforia. Y es como un mix de las tres cosas por igual, que por un lado es un libro que trata de la tentación de quererse adornar, es la tentación de rellenar el agujero del origen con identidad y con esas capas de lo humano que vamos diciendo. En segundo lugar, es un libro también sobre el miedo de arrojarse al ser desnudo, de ver que la ola viene y va a derretir el castillo de arena totalmente, y que en realidad tú, que creías que eras castillo de arena, en realidad solo eres arena, y que el agua puede y está viniendo a deshacerte y a dejarte otra vez ser arena, sin forma, simplemente arena. Es como ese miedo a ser solo arena, sin forma. Y finalmente también creo que es un libro sobre la euforia a la vez de que venga esa ola, ¿no? Y que venga y que digas, es que voy a tener por fin la sensación de ser lo que en realidad soy, que es simplemente arena. Y también la sensación de euforia, de probar por primera vez como un estallido de sabor en la lengua, el sabor de lo real, de lo verdadero, que es un sabor que puede ser violento. Y esto también, por ejemplo, lo dice ella en la página 133, dice... Esperad que lo encuentre. Aquí. Dice: a este mi mundo de ahora, cuando ya ha pasado por ese trance, a este mi mundo de ahora, yo antes lo habría llamado violento, porque violenta es la ausencia de sabor del agua. Violenta es la ausencia de color de un trozo de cristal. Una violencia que es tanto más violenta porque es neutra. Mi mundo actual está crudo. Es un mundo de una gran dificultad vital, pues más que un astro, yo quiero hoy la raíz gruesa y negra de los astros. Quiero la fuente que siempre parece sucia y está sucia y que es siempre incomprensible. Y bueno, pues como podéis ver, es un libro en el que se nota mucho una tortura existencial, y a mí es algo que me encanta leer. Y de hecho es un libro que me ha recordado mucho a las mejores partes de los libros de Dostoyevsky, ¿vale? Que si me conocéis, eso ya es como decir, o sea, para mí, vamos, no hay mejor comparación en el mundo, ¿sabéis? Es como un libro exclusivamente de las mejores partes de Dostoyevsky más poéticas. Para mí, esto es lo que es este libro. Bueno, a lo que voy, que es un libro de esta tortura existencial en la que, para llegar al centro del ser, se da una especie de arqueología en la que se va cincelando la piedra y soplando el polvo hasta llegar al centro mismo, ¿no? A esa existencia primigenia. Y en todo ese proceso hay como un deje de locura que me parece muy interesante también de leer, como leer ese límite existencial, me interesa eso mucho. Y además, el lector parece que tiene una doble vida a lo largo de esta lectura, que es
como digo, otra cuestión metaliteraria del libro que me ha flipado, y es eso, que tiene como un doble rol el lector, ¿no? Porque por un lado, como en todos los libros, el lector se inmiscuye en la historia posicionándose de alguna manera en el trance de GH, ¿no? O sea, de alguna manera es como que eres GH, ¿no? Estás pasando por ese trance, pero al mismo tiempo, GH a lo largo de todo el libro te habla como lector en segunda persona, te llama su amante, amor mío, y te dice, ayúdame, extiende tu mano a la mía y sujétame mientras te cuento esto que me ha pasado. O sea, te está hablando a ti. Entonces es como que por un lado eres a la vez la persona que necesita la ayuda y la persona que da esa ayuda, ¿no? Porque GH te está pidiendo a la vez que con tu compasión y con tu paciencia la ayudes a transformarse de ese gusano a mariposa, aunque bueno, en este caso yo creo que sería mejor decir de mariposa a gusano, porque es como una especie de transformación reversa, ¿no? Entonces, eres al mismo tiempo la mariposa que se transforma en gusano y la mano que sujeta la de la mariposa mientras se vuelve a gusano. Entonces, es como que lo eres todo en el libro. O sea, es una cosa muy loca. Y me interesa muchísimo esta fragmentación que se da del lector, en el que tienes al mismo tiempo como la compasión por GH, pero a la vez es como que eres también GH y te das la compasión también como que a ti mismo, ¿sabes? Em, y bueno, además el libro se dobla en sí mismo metaliterariamente de otra forma más, ¿vale? Que es, yo diría por lo menos, que es el tema de el alcance de la palabra, que es algo de lo que hablamos en el anterior vídeo, pero básicamente es como una pregunta, que es, ¿puede la experiencia del trance existencial ser relatado? O sea, ¿puede ser transformado en palabras o solamente puede ser vivido? Y si solamente puede ser vivido o es una cosa como que a medias, en esa traducción, ¿qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que queda en el aire? Es algo súper interesante pensarlo. Y en eso que GH busca, que es vivir de verdad, ¿no? De forma originaria, desde la raíz, eso puede que sea algo demasiado salvaje para ser civilizado con las palabras. O sea, es como son dos naturalezas diferentes. Y por eso también creo que es un libro que es muy denso y que tiene partes, pues realmente, bueno, partes no, todo el libro es muy difícil de leer porque está todo el rato poniendo palabras a un límite. Y, y por eso también es un libro que tiende mucho también como a la poesía, a lo poético, porque yo creo que, bueno, que la poesía es el espacio más abierto y que más te permite abarcar de todo el arte. Entonces, es como un espacio mágico que cosas que no deberían de poderse expresar se pueden expresar ahí. Y por eso yo creo que también tiende un poco como a esta prosa poética. Y al final, bueno, pues es un libro que yo creo que está ahí para ser habitado. O sea, es uno de esos libros de lectura lenta, que son de los que al final siempre os acabo hablando aquí, porque los libros de los que me gusta a mí hablar son ese tipo de libros que te exigen gatear por las páginas, o sea, que te hacen como ser un niño pequeño aprendiendo a caminar. O sea, al final, si tú piensas en un ejemplo, ¿no? O sea, en una metáfora, podemos pensar en ir del punto A al punto B en un tren bala. Hombre, pues vas a llegar y verás algo, ¿no? En el camino, o sea, quiero decir, no estás en un túnel, pero no hay comparación con ir del punto A al punto B caminando o en bici, o sea, de un modo en el que tú estés cada paso, cada pequeño
metro cuadrado de la tierra que hay del punto A al punto B, lo estás viviendo. Entonces, para mí este es un libro que del punto A al punto B no hay que ir en tren bala, porque lo que va a pasar es que vais a pasar por el libro como patinando sobre hielo y entonces no creo que os podáis enterar de mucho. O sea, quizás es que yo leo lento de por sí, ¿eh? O sea, que también puede ser. Pero bueno, no sé, me parece que a mí me ha pasado que ha habido veces que igual he leído una frase, además todas las frases son súper densas, o sea, no hay un descanso, no hay descanso en el libro, porque claro, otra cosa metaliteraria, no hay descanso porque GH aquí no tiene descanso en su trance tampoco. Entonces, bueno, que yo creo que eso que me ha pasado, que de haber leído una frase, no haberla entendido, leerla un par de veces, seguir sin que, vale, sí, bueno, la puedo entender, pero como que no me cuadra del todo, como yo sé que me puede cuadrar otra frase. Y entonces sigo avanzando en el libro y igual cuando ya me pongo a poner los post-its o a subrayar bien, vuelvo atrás y con ojos nuevos la vuelvo a leer y entonces digo, ay, ama, era esto, era esto. Entonces, bueno, como yo creo que es un libro para dejar ese espacio que igual os podéis ofuscar porque leéis la frase 40 veces y no os encaja, podéis ir un poco más adelante y volver, o es que es un libro como de relectura total. Pero bueno, ese momento en el que la frase por fin encaja, a mí es un momento que me hace sentirme viva en la vida. O sea, por eso para mí leer es una forma de vida, porque es como algo que es cemento, de repente lo vuelves vivo. O sea, algo que está en una página, que es papel, es tinta negra en papel, de repente a ti en tu cabeza te genera fuegos artificiales. O sea, a mí eso me parece mágico. Me parece mágico. Y por eso creo que la lectura es mágica. Y bueno, a lo que voy, que en el libro se esconde una tensión muy fuerte en el tema del lenguaje, porque claro, GH está intentando, o sea, GH está utilizando el lenguaje humano para expresar algo que es muy anterior al lenguaje humano. O sea, ese ser originario es mucho más y mucho antes que el lenguaje humano. Entonces, claro, hay una tensión. Y me gusta también el libro porque no ignora la tensión, sino que te habla de ella, ¿no? Te dice, o sea, GH te dice, es que no sé cómo decirte esto, o sea, no sé cómo explicártelo, pero tú sujeta mi mano mientras estoy pasando por ello porque yo lo voy a intentar, ¿no? Entonces, ay, no sé, es increíble, es increíble. Entonces, bueno, pues el lenguaje humano a mí sí que me da la sensación, habiendo terminado el libro, que sí que resulta inadecuado para contar algo así. Es como intentar hablar debajo del agua, ¿no? Que nuestras palabras están hechas para hablar así. Ahora yo estoy hablando y me estáis entendiendo. Pero si yo estuviese grabando este vídeo en lo más profundo del océano, y ni siquiera lo más profundo, sino a 1 metro sumergida en el océano, ya no me entenderíais nada. O sea, lo único que saldrían de mi boca serían burbujas. Y entonces sí que transmite un poco esta sensación de que hablar de esto es abrir la boca debajo del agua y soltar burbujas, porque en lo más profundo del océano es todos esos temas de los que es muy difícil hablar con este instrumento humano que son las palabras. Pero bueno, hay que intentarlo. Y como digo, puede que lo único que alcanza a generar una burbuja un poco más elaborada dentro del océano sea la poesía y yo creo que también la música, aunque bueno, podríamos decir que la música se parece a la poesía en algunos aspectos, pero bueno, yo creo que tiene sus diferencias, ¿no? Entonces yo diría que para mí, personalmente, las burbujas que más se pueden entender que los humanos decimos debajo del agua son la poesía y la música. Y bueno, pues hablando de burbujas, os voy a leer algunas burbujitas de este libro, porque es la forma de que veáis lo increíble que es Lispector. Vale, aquí está hablando de la neutralidad de ese núcleo seco desértico del que hemos hablado. Lo neutro es inexplicable y está vivo. Intenta comprenderme.
tal como el protoplasma y el semen y la proteína son de un neutro vivo. Y yo estaba completamente nueva, como una recién iniciada. Era como si antes hubiese estado con el gusto viciado por la sal y el azúcar y con el alma viciada por alegrías y dolores y nunca hubiese sentido el sabor primero. Y ahora sentía el sabor de la nada. Rápidamente me purificaba y el sabor era nuevo como el de la leche materna, que solo tiene sabor para la boca del niño. No voy a decir nada porque ya está todo dicho. Vale. Este es otro fragmento. Mi error, no obstante, debía de ser el camino de una verdad, pues únicamente cuando me equivoco salgo de lo que conozco y entiendo. Si la verdad fuese aquello que puedo entender, terminaría siendo tan solo una verdad pequeña, de mi tamaño. La verdad tiene que estar exactamente en lo que jamás podré comprender. Y más tarde, ¿sería capaz de comprenderme ulteriormente? No sé. ¿El hombre del futuro nos entenderá como somos hoy? Distraídamente, con alguna ternura distraída, acariciará nuestra cabeza como nosotros hacemos con el perro que se nos acerca y nos mira desde dentro de su oscuridad, con ojos mudos y afligidos. Él, el hombre futuro, nos acariciaría comprendiéndonos remotamente, como yo remotamente después iba a entenderme, bajo la memoria de la memoria de la memoria ya perdida de un tiempo de dolor, no sabiendo que nuestro tiempo de dolor iba a pasar del mismo modo que el niño pequeño no es un niño estático, sino un ser que crece. Me encanta esa ternura con la que piensa a su yo pasado, ¿no? Que a la vez le da como pena pensar que antes su yo anterior creía que la vida era esas capas, ¿no? Y que no se atrevía ni pensaba en esa verdad, en la verdad verdadera que, como dice, no puede ser comprendida porque si no, no sería grande. Y un último fragmentito. Aquí habla del vacío y de otra vez como esa neutralidad y lo pone como con la idea de la noche, ¿no? Como el silencio de la noche. La noche es nuestro estado latente. Es tan húmeda que nacen plantas. En las casas las luces se apagan para que se oigan más nítidamente los grillos y para que los saltamontes anden sobre las hojas casi sin tocarlas, las hojas, las hojas, las hojas. En la noche, la ansiedad suave se transmite a través del vacío del aire. El vacío es un medio de transporte. Bueno, podría leeros cada página y habría un trillón de joyitas que comentar. Y bueno, creo que con esto se transmite un poco la idea que yo tengo de este libro, ¿no? Que es un libro muy místico. Claro, es místico pues porque está pasando un trance, pero que es una mística muy oscura. No es una mística como la que yo siento cuando pienso a un ángel con sus alas blancas, ¿no? O sea, es una mística diferente, es como torturada, ¿no? Es como la mística cuando yo veo una catedral gótica que tiene las fachadas totalmente ennegrecidas por la lluvia de los siglos y sigue ahí, pero dices, madre mía, que está negra la catedral, o sea, que es como esa mística un poco torturada, ¿no? O sea, esa catedral no se acaba de construir y tiene el mármol o con lo que se haga las catedrales no está pulido y blanco, sino que es como esa sensación de algo muy vivido y como muy antiguo. O sea, ese es el tipo de mística que me transmite este libro. No sé si tiene algún sentido lo que acabo de decir, pero si alguien lo entiende, bueno, yo ahí lo dejo. Y bueno, pues si soy sincera, la verdad es que me he pensado bastante si grabar este vídeo, porque es un libro que es muy difícil de explicar, ¿vale? Y yo lo he intentado, es lo máximo que puedo hacer, intentarlo. Claro, al final, pues
el libro de por sí está como haciendo burbujas en lo más profundo del océano. Entonces, claro, es como que yo estoy haciendo burbujas de las burbujas, ¿sabéis? Pero bueno, creo que es un libro que merece la pena un poco que corra la voz, que bueno, que es súper conocida, Clarice Lispector, pero quería aportar mi pequeño granito de arena a, a esta ola de Clarice Lispector, porque la verdad es que tenía la sensación de que me iba a gustar ya antes de leerla, pero es que no es que me haya gustado, es que es, o sea, es una cosa muy heavy, muy heavy. Particularmente lo de este libro. No me he leído otros, pero lo que sí que tengo claro, clarísimo, es que voy a seguir leyendo a Clarice Lispector. Nos vemos en el próximo vídeo. Agur.